aplauso al Rey de Gloria. Con ese aplauso le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu de Dios que nos guíe esta noche a conocer un poco más de la manifestación gloriosa de su Espíritu. Que el Señor pueda bendecirnos y atesorar, hermanos, esta palabra para ponerla en función y en obra en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Recién vimos el don de sabiduría y quisiera hacer una pequeña anotación ahí, agregar algo al don de sabiduría. Para los que tienen su material, dicho sea de paso, Dios les bendiga y gracias por apreciar y valorar el material ya escrito para usted. Esperamos que sea de gran bendición para todos. Vamos a la página 23, por favor. Creo que así es más fácil, ¿verdad? En la página 23 está cómo opera el don de sabiduría. ¿Veieron? Muy bien. El don de sabiduría o palabra de sabiduría nos revela el diagnóstico, la causa, la raíz, la solución de ciertas cosas. Hoy vamos a ver el don de ciencia, pero quiero que entendamos que el don de sabiduría sigue al don de ciencia. Primero se manifiesta el don de sabiduría y luego entra en función el don de sabiduría. Vamos a ver un ejemplo precioso. El don de sabiduría nos revela la forma, el tratamiento, cómo actuar a partir de lo que hemos entendido, lo que hemos conocido, lo que ha sido revelado de parte de Dios en el don de ciencia. Por la palabra de sabiduría, está ahí en sus notas, por favor leamos un poquito. Dios nos revela cómo actuar a través del don de sabiduría. Dios nos revela cómo actuar, cómo proceder, cómo puede manifestarse a través de una palabra oral, escrita, una visión, puede manifestarse a través de muchas maneras. En sí, el don de sabiduría enseña al hombre cómo actuar y hablar inteligentemente en situaciones concretas de la vida o de una nación, de una familia, donde quiera que estemos funcionando. Quiero que veamos un caso como el don de sabiduría se conectó inmediatamente en función con el don de ciencia. Luego vamos a entrar de lleno a conocer el don de ciencia. Y para formarnos una idea cómo se fusionaron estos dos dones, el don de ciencia y el don de sabiduría, quiero invitarles a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 41, versos 14 al 36. Aquí se pueden hacer dos cosas. Usted puede manchar su folleto, lo puede marginar, puede ponerle notas en las páginas de atrás donde está escrito, puede hacer sus anotaciones, puede leer un cuaderno, etc. Lo que está escrito es una cosa y lo enseñado también abunda y enseña más detalles de la escritura. ¿Listos para leer? Veamos cómo entra en fusión, cómo se fusiona el don de sabiduría, se agrega al don de ciencia. Y escuchen esto, es tan importante que estos dos dones funcionen juntos. Lo voy a decir de esta manera. Miren, el don de ciencia lo que hace es decir, miren, esto va a suceder,
esto va a pasar, esto es lo que viene, esto es lo que Dios dice en el don de ciencia. Por ejemplo, en el caso del pasaje que vamos a leer, la Biblia dice que sacaron a José de la cárcel para interpretar un sueño que Faraón había tenido. Y no era un sueño, era un sueño doble, dos en uno. Había más gente importante, gente entendida en sueños, gente preparada, inteligente, sabia humanamente. ¿Se acuerdan? Que vimos 4 clases de sabiduría en la lección anterior. Esta gente era dotada en esa clase de sabiduría, pero había alguien que era dotado en la sabiduría celestial que no estaba en el palacio con Faraón. Y a Faraón le dijeron: mira, hay alguien allá en la cárcel que es un hombre dotado completamente por el Espíritu de Dios en sabiduría celestial. Había gente sabia. Lo hacen venir y entonces Faraón le da el sueño y José lo interpreta, y vamos a leerlo en breve. Pero después de que lo interpreta, termina allí el don de ciencia. Mira acá, se lo interpreta y el don de ciencia dice: esto es lo que va a venir. Esta es la interpretación de tu sueño. Ese es el don de ciencia. En breve lo leemos. Después del don de ciencia, inmediatamente se fusiona el don de sabiduría. El don de sabiduría dice, explica la solución a lo que estamos viendo o atendiendo o llegando a la vida de nosotros, en el caso de Faraón. ¿Cuál es la solución? Ninguno de los que estaban ahí sabios en el palacio de Faraón, ninguno podía tener sabiduría terrenal, sabiduría humana, sabiduría hasta diabólica, vimos, ¿no? Animal. ¿Se acuerdan de las diferentes clases? Ellos tenían toda esa gama de sabiduría racional, natural, y ellos se quedaron cortos porque, en primer lugar, no pudieron interpretarle el sueño a Faraón. La sabiduría natural siempre es por la razón, por la lógica, por el sentido común, y no lograron darle la interpretación de vida al sueño de Faraón. ¿Por qué? Porque esto solamente se adquiere a través de los dones del Espíritu Santo, funcionando como don de ciencia, donde Dios revela la realidad de las cosas. Cuando termina de decir: esta es la interpretación de tus dos sueños, que es uno solo, esto es la realidad, pudo haberse quedado ahí, pero Faraón se pudo haber quedado con un gran signo de interrogación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Y ninguno de los que tenían sabiduría humana dentro del palacio tenía el entendimiento, la sabiduría celestial para encontrar la solución a lo que se había revelado de parte de Dios para Faraón. ¿Qué hace José? Mira, allí está el don de sabiduría. ¿Sí me está captando, verdad? Mira, la solución es esto y esto y esto. ¿Ve cómo se fusiona? En el mundo natural, el hombre natural, por muy sabio que sea, nunca va a poder fusionar, porque no tiene ningún don, nunca va a poder fusionar el don de ciencia y el don de sabiduría para dar la solución a los problemas. Es necesario tener el don de Dios. Leamos. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas
de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón: lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Para ahí un ratito. Oiga pues, antes de llegar al por tanto, ahí termina el don de ciencia. Esto es la interpretación, esta es la revelación de Dios a través del don de ciencia. Ahí termina. Cuando dice por tanto, comienza a funcionar el don de sabiduría. Y la pregunta es: ¿no había más gente sabia allí en el palacio que pudiera decir la solución al problema? Por supuesto que no hay. No hay quien alcance la sabiduría de Dios. No hay ser humano capaz de hacer lo que Dios hace en la vida del hombre. Oiga, el don de sabiduría se fusiona al don de ciencia y proyecta, presenta a Faraón la solución al problema revelado en el don de ciencia. ¿Me están siguiendo, verdad? Oiga pues, por tanto, empieza a funcionar el don de sabiduría. Oiga esto. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guarden. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Cuando Faraón oye esto, dice: ¿quién es el hombre sabio, con entendimiento, con tal inteligencia, capaz de ayudarme a realizar esta administración que acaba de decir? Y empezó a ver entre todos los sabios, los inteligentes que habían, los magos y todos los que habían con él, y dijo: entre ustedes no hay ni uno solo. Tú eres el hombre. Y es ahí donde José es nombrado el segundo en Egipto. Vaya administración la que realizó a través de estos 2 dones: el don de ciencia y el don de sabiduría. Entonces, el don de sabiduría enseña al hombre
cómo actuar y cómo hablar inteligentemente en situaciones concretas de la vida, ya sea de manera personal, familiar, congregacional, como también puede ser en medio de una comunidad. Nos lleva a decidir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios en el día a día. Un ejemplo bien práctico. ¿Se recuerdan ustedes? Están en las notas ahí. ¿Se recuerdan ustedes cuando dos mujeres llegaron ante Salomón con un niño en las manos? Recién nacido. Ahí operó el don de sabiduría. Dice usted, qué extremado esto. Pues sí, es que era el don de sabiduría el que estaba funcionando. ¿Y cómo hacían para saber quién era la verdadera madre? Entonces el don de sabiduría actuó en la vida de Salomón. Ese era el padre de la sabiduría. Y dijo, traigan una espada. Y llamó dos soldados y dijo, uno agarre las manos y otro agarre los piecitos del niño, y levantó la espada. Vamos a la mitad cada uno. Esa actitud sabia hizo que la verdadera madre renunciara a su hijo. Oiga esto, no. Pues no quería verlo muerto, y así fue como Salomón descubrió la verdad y la justicia. Usted nota cuán importante es el don de sabiduría en nuestra vida. Otro de los casos que quiero mencionar, en cierta oportunidad llegaron donde estaba el Señor enseñando y estaban sus discípulos con él, y le dijeron, ¿qué tienes del tributo? Tienes que darle tributo al César. Esta situación, hermano, pone al Señor en una posición bastante incómoda, ya que si el Señor decía que pagasen el impuesto al César, sería considerado como un traidor a los judíos. Era situación. Si decía que no pagasen al César, sería considerado como un insuflador del pueblo contra los romanos. Esa palabra significa alguien que inculca, que transmite, que aconseja, que inspira, que infunde. Y de esa manera también sería arrestado. En los dos casos se la pusieron recontra difícil al Señor. Si defraudaba a los judíos diciéndole no, vayan a los romanos, también iba a ser ejecutado. Si defraudaba al César, de igual manera. ¿Qué hacer? En ambos casos el Señor sería arrestado. ¿Sabe qué hace el Señor? Hace uso del don de sabiduría. Mire la palabra tan hermosa del Señor: dado al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuán importante es el don de sabiduría en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entremos pues de lleno al don de ciencia. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Cómo podemos definir la palabra de ciencia? La palabra de ciencia consiste en saber o recibir la revelación de algo sobre una persona, sobre una situación, sin haber sido informado por medios naturales. Es que eso yo lo escuché en las noticias, y por eso es que te estoy diciendo esto. No hubo ningún informante. Aquí no interviene ningún medio natural. Aquí es la pura revelación de Dios en sus hijos. Esa es la
amén acá, hermanos. Dios comunica al hombre información que es imposible. Oiga esto, hermano. Dios comunica al hombre, no comunica cualquier cosa, porque cualquier cosa el hombre la sabe, la entiende. Dios comunica al hombre información que es imposible adquirir por el conocimiento natural, por muy sabio, por muy inteligente que el hombre se crea ser. Siempre usará la razón, el sentido común, la lógica para hablar. En el caso del don de ciencia, esto se queda atrás. Ni la razón, ni la lógica, ni el sentido común imperan, ni se mezclan, no tienen lugar ninguna de estas tres cosas en la manifestación, en la revelación del don de ciencia. Es decir, Dios no comparte su gloria con ningún ser humano, por muy sabio que se crea ser. Es que el sentido común, es que la lógica, es que el razonamiento tan grande, tan desarrollado que yo tengo, a mí me dice, a mí me hace pensar. Yo creo, se creen superdotados con su mente. Esto se queda chiquito, porque el don de ciencia es la información que es imposible adquirir por conocimientos naturales que Dios pone en la vida de sus hijos. ¿Cómo opera este don? El don de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos. Oiga esto, Dios revela ciertos hechos presentes, pasados, sobre una persona o una situación que no fueron aprendidos a través de la mente natural. Vayan diciendo amén después. Este don es una palabra. Oiga, este don de ciencia es una palabra, es una parte, no es el cuadro completo, porque no todo el conocimiento viene de una sola vez a la persona en el don de ciencia. Es decir, si alguien tiene el don de ciencia, no puede decir: yo tengo la revelación de Dios completa, entonces hacemos infructuosas las escrituras. Por eso viene de forma revelada a la vida de los hombres. Veamos algunos ejemplos preciosos del don de ciencia. El apóstol Juan, ¿se recuerdan que era uno de los 12 del Señor? ¿Van diciendo amén, verdad? Muy bien. Por causa del Evangelio, todos los apóstoles fueron martirizados. Unos fueron atravesados a espada, otros fueron muertos de diferente manera, decapitados. Todos murieron martirizados, los apóstoles del Señor. Pedro murió crucificado. El apóstol Pablo murió decapitado. Pero ¿saben qué pasó con el apóstol Juan? Dicen los historiadores que a Juan lo agarraron, lo apresaron y lo metieron en un tonel de aceite hirviendo. Usted se da una quemadita que lo está friendo algo en la estufa. Qué rico decirte, ¿verdad? Zampollotas que se le ponen. Lo metieron en un tonel de aceite hirviendo y salió ileso. Se espantaron y dijeron: ¿y esto qué es? Esta no puede estar más en medio de nosotros. ¿Sabe qué hicieron? Lo agarraron y lo llevaron a una isla llamada Patmos, y ahí lo desterraron completamente. Era una isla rodeada de agua donde no podía salir nadie. Ahí morían. Dice la Biblia que Juan murió de viejo. Pero estando allí, el Señor empieza a revelarle a través del don de ciencia el estado
de las diferentes iglesias que ya estaban conformadas. Veamos Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu del Señor y se le aparece el Señor en una visión y le revela la condición de las 7 iglesias de Asia Menor. Usted puede leerlos, hermano, y dice: pero tengo contra ti. ¿De dónde viene esa palabra? El Señor se la reveló a Juan, y ahora podemos leerla en las Escrituras, quedó escrito allí. Juan había sido desterrado, hermanos amados, a la isla de Patmos. No podía de ninguna manera haber sabido lo que estaba sucediendo en medio de esas ciudades, menos lo que estaba pasando en las iglesias, pero el Señor se lo reveló, y esto es en función del don de ciencia. Qué maravilloso, ¿no? Un caso más, Pablo y Ananías. Escuchan acá, miren pues. Qué interesante esto. La palabra de ciencia, cópiame esto, se manifestó simultáneamente en 2 hombres. Se manifestó en Ananías, que era un discípulo en una iglesia. Se revela el Señor, el Espíritu Santo, y le dice: mira, ve a la calle derecha, allí en una casa está un hombre llamado Saulo de Tarso. Ahí él ora y tiene 3 días de oración y ayuno, y está esperando que le llegue. Es un don de ciencia. Pero simultáneamente el Espíritu Santo le está hablando a Ananías, pero también le está hablando a Saulo, y le dice: Saulo, va a venir un hombre llamado Ananías a orar por ti. Este te va a imponer las manos y vas a recobrar la vista. Simultáneamente. Es decir, cuando el don de ciencia se quiere manifestar, no usa solo un vaso, él usa los vasos que quiere para provecho de la iglesia. Y todo concuerda. Este hecho nos enseña varias cosas, y quiero lanzarlo a nivel de preguntas. ¿Al cuánto tiempo de ser cristiano uno se pueden manifestar los dones del Espíritu Santo? Ayúdenme pues, ¿al cuánto tiempo de ser cristiano se puede manifestar el don de ciencia, los dones del Espíritu Santo? ¿Al cuánto tiempo? ¿Será que tenemos que esperar entonces, hermana, tener unos 10 años en la iglesia, tener un récord de servicio, ser bautizado en agua? ¿Qué más le puedo decir, hermano? Haber sido discipulado, tener un privilegio, o se manifiesta a solo pastores, a solo ministros, se manifiesta a solo líderes. ¿A quién le es dado ese don maravilloso, hermanos? Depende de la disposición de la persona. Depende de la disposición de la persona. Miren, Dios usó, el Espíritu Santo usó un discípulo, no dice un ministro. Él no era, Ananías no era un ministro, no era un apóstol, era un miembro, era un discípulo dentro de la iglesia. Vino el Espíritu de ciencia y le dijo: mira, esto es lo que vas a ir a hacer. Inmediatamente Saulo de Tarso no era apóstol, recién se había convertido, hermano.
Todavía estaba en el proceso final de su conversión. Había visto al Señor y dejó de perseguir la iglesia, y entonces allí, botado en el camino, reconoce que él tiene una lucha contra el Señor y le dice: ¿quién eres, Señor? Eso implica: tú eres Jesús de Nazaret. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí comenzó la conversión del apóstol Pablo, pero era Saulo de Tarso, y le dice el Señor: ve a tal casa y ahí espera instrucciones, porque mi Santo Espíritu se va a mover a favor de la iglesia. Mire cómo comienza esto de maravilloso. Recién convertido, en su proceso todavía de conversión, porque tenía que terminar el proceso. Cuando llega Ananías, le impone manos. Entonces dice la Biblia que como escamas se le cayeron de los ojos y empezó a ver. Entonces, el don o los dones del Espíritu se puede manifestar conforme la disposición del corazón de la persona. Porque alguien puede tener una noche de convertido, pero a él se le puede manifestar los dones del Espíritu Santo. Es decir, ¿quién gobierna el Espíritu? Nadie de nosotros. ¿Quién le dice que haga? No hay ninguno de nosotros. Aquí en la iglesia así se hace. Espíritu Santo, aquí vas a bautizar, aquí le vas a repartir dones a los fieles nada más, a los que tienen 5 años, a los que tienen ya varios años, a los que tienen un liderazgo. No, mi hermano, Él reparte con liberalidad. Él reparte a quien quiere y como quiere. Y a su nombre. Más fuerte ese aplauso a mi Dios. ¿Quién le puede decir al Espíritu Santo qué haces? ¿Por qué lo haces? Hace muchos años pasó por acá una señorita. No había sido bautizada en agua. Y de pronto una mañana entró una hora de unción y empezó a hablar en lenguas, hermano. Pero qué belleza de lenguas, hermano. Diversos géneros de lenguas empezaron a fluir en su boca. Y después de los diversos géneros de lenguas, empezó a fluir la interpretación de lenguas en ella misma. Yo me quedé asombrado de lo que estaba viendo. ¿Sabe qué hizo mucha gente de la iglesia? Eso no es de Dios. Ella ni siquiera se ha bautizado en agua. Ella no tiene parte con el Espíritu Santo. Eso no es de parte de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para encajonar al Espíritu Santo? ¿Sabe que lo único que busca el Señor? Un espíritu resuelto, humilde, sencillo. En verdad quiera buscarle con todo su corazón. A esa clase de gente es donde Dios, Espíritu Santo, reparte con liberalidad. ¿Y sabe qué sucede con esto? Pues no nos gusta, porque esperamos ver sistemas, esperamos ver formas. Y alguien puede decir: hermano, quiero enseñarles 20 formas de recibir el Espíritu Santo, y todo eso puede ser obsoleto, basura, inoperante, no puede servir para nada. La única forma de recibir el Espíritu Santo es tener un espíritu sencillo, humilde, dispuesto a activar nuestra fe para recibir, y de ahí en adelante, hermano, deje fluir la gloria de Dios en su corazón. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Ananías no hubiera podido saber jamás con su mente natural que en cierta casa, en cierta calle, un hombre llamado Saulo estaba orando en aquel mismo momento. Ananías no hubiera podido saber esto de otra forma más que por la revelación sobrenatural de Dios en el don de ciencia. Hermano, este don es una maravilla. Amén. Un caso más, Pedro y Cornelio, Hechos 10, 17 al 19. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿De qué manera podía Pedro saber que habían 3 hombres buscándolo? ¿De qué manera aquellos 3 hombres sabían dónde encontrar a Pedro y qué es lo que estaba haciendo? Versículos anteriores dice que Pedro había caído bajo la unción en un éxtasis y empieza a ver una visión maravillosa, poderosísima. Y cuando termina de ver la visión, el Espíritu Santo le dice: mira, levántate, porque hay 3 hombres que te están buscando. Vienen por el cumplimiento de lo que te acabo de revelar. Entonces se va Pedro y entra a la casa de Cornelio y encuentra un montón de gente allí. Pedro ya va preparado y dice: bueno, ¿qué es lo que me vas a hacer, Señor? Bueno, aquí hay que predicar el Evangelio. Y empieza a predicar. Y no había terminado de soltar la palabra cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. Y Pedro los oyó hablar en lengua, los oyó en manifestación de diversos dones, hermano. Miren, no se habían convertido y habían empezado a través de la palabra a hacer cosas extraordinarias en ellos. Pedro se enfada y dice: pero ¿cómo esto es posible? No voy a decir como buen cristiano, sino como mal cristiano, a ver, reacciona más. No es justo dar lo santo a los inmundos. Y Dios le dice: Pedro, ten cuidado, te revelé un sueño. No llames inmundo a lo que yo he purificado.